Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Nuevamente le damos la gloria a nuestro Padre por permitirnos de encontrarnos por esta pantalla. Necesito que abras tu corazón para que recibas esta palabra que ha sido de mucha enseñanza y de mucha edificación para mi vida y para tu vida también lo va a ser. Ante todo, que el Espíritu Santo una vez más dirija mis labios, que no hable yo, sino que hable el Espíritu sobre mi vida, para que todo lo que se hable sea conforme al Espíritu Santo. Amén. Y necesito que el día de hoy, una vez más, el Espíritu Santo me dé la sabiduría, el entendimiento, el desenvolvimiento que me ayude a transmitir la palabra. Romanos capítulo 4, verso 17 dice lo siguiente: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como que si fueran. Un versículo que me llamó muchísimo la atención, porque realmente el Espíritu de Dios me ministraba la importancia de nosotros llamar las cosas que no son como que si ya fueran. Es importante que nosotros prestemos atención a esta parte, porque muchas veces nosotros para ver las cosas tenemos que ver para ya nosotros, como quien dice, proclamarla o creer de que eso ya sucedió. Es muy fácil ver el milagro, es muy fácil ver realizado las cosas y decir, bueno, esto era lo que esperé por tanto tiempo, por esto luché, por esto era lo que yo quería y así. Pero la palabra nos dice, llama las cosas que no son como que si ya fueran. Es decir, que hay un poder, hay una autoridad cuando llamamos las cosas que no son, lo que todavía estamos esperando, lo que el Señor nos ha dicho, empezamos a llamarlo, empezamos a proclamar y a profetizar lo que realmente todavía no estamos viendo. Y esto es importante, porque hoy quiero hablar sobre la referente a este tema que tengo aquí anotado, el poder de la autoridad de un profeta. Literalmente, bíblicamente, tú te pones a ver cómo los profetas manejaban, como quien dice, en eh, ese don o esa autoridad que Dios le daba, literalmente era cuando no había nada. Ellos llamaban las cosas como que si ya estuvieran. Ellos empezaban a proclamar y a declarar las cosas antes que sucedieran, antes que las cosas se materializaran. Entonces hoy vamos a hablar del poder de la autoridad de un profeta y también vamos a hablar de los beneficios de tener un profeta genuino a tu lado, el valor que deberíamos de darle, la honra que deberíamos de darle a una persona que realmente carga, como quien dice, esa autoridad en el mundo espiritual. Necesitamos entender el poder que carga un profeta genuino. Entonces, estas personas se encargaban siempre de llamar las cosas como que si ya estaban listas. Y así era que realmente los milagros y las profecías tenían un cumplimiento efectivo. Porque realmente muchas veces no estamos teniendo efectividad en lo que realmente Dios nos ha prometido o lo que realmente estamos por ver en nuestra vida de tantas promesas, porque realmente la fe es lo que realmente muchas personas no tienen encendida en sus vidas. Porque realmente siempre en su palabra, recordemos que en nuestros labios tenemos poder para bendecir, pero también poder para maldecir. Entonces, en lugar de agarrar esa autoridad y ese poder y llamar las cosas que no son como que si ya fueran o como que ya estuvieran listas, empezamos a decir no, pero imagínate, no, pero esto no es así, no, y todo es una negatividad en lo que realmente deberíamos de llamar, de reclamar con la autoridad que Dios nos ha dado, el milagro o las bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. No, pero yo no me voy a levantar de esta cama porque yo estoy enferma. No, porque el médico me dijo esto. No, porque imagínate, esta es una enfermedad incurable. No, porque imagínate, no consigo el trabajo y es difícil que yo consiga ese trabajo porque realmente no puedo. Entonces empezamos en lugar de proclamar las bendiciones, estamos trayendo muerte. Tenemos que entender lo que dice este versículo. Hay poder cuando nosotros llamamos las cosas que no son como que si ya fuera. Es decir, yo tengo el poder de reclamar mi bendición. ¿Sabes que Dios me dijo que me iba a dar ese empleo? ¿Sabes que Dios me dijo a mí que me iba a levantar de esta cama?
Yo no voy a creer lo que me dijo el doctor. Yo no voy a creer lo que me dijo la doctora. Yo no voy a creer lo que dicen esos exámenes. Yo voy a creer que ya yo estoy sana, que ya yo estoy libertada de esta enfermedad. Yo voy a creer que ya yo tengo el empleo que Dios me dio con el sueldo que Dios me prometió. Yo voy a creer y yo voy a llamar, yo voy a proclamar y reclamar ese matrimonio que Dios me dio, esa casa que Dios me dio, esos hijos que Dios me dijo que iban a ser pastores, evangelistas, que iban a ser empresarios, que iban a ser muy importantes aquí en la tierra. Yo los voy a reclamar aunque yo esté viendo lo contrario de lo que Dios me habló. Tenemos autoridad, tenemos un poder que el Señor nos ha dado, que realmente tenemos la potestad de llamar las cosas que realmente no estamos viendo como que si ya fueran realizadas. Cuando tú ves en la Biblia cómo estos profetas se levantaron literalmente a poder ver materializado todo lo que Dios les ponía en su boca, es porque realmente ellos creían antes de ver. Ellos proclamaban antes de ver las cosas. Es importante nuestra fe, es muy importante cómo nosotros podemos ver las cosas, es muy importante que realmente entendamos la autoridad que hay en nuestros labios también, porque si nos levantamos a levantar muerte en nuestros labios, eso es lo que vamos a ver, pero si nos levantamos a dar vida en nuestros labios, vamos a tener eso, vamos a tener efectividad en nuestras palabras. Entonces, cuando tú ves que estos profetas se levantaron a ver solución en medio de la imposibilidad. Tenían, como quien dice, solución en medio del problema. Siempre se compadecían de la necesidad de otra persona. Ellos, antes de pensar en su necesidad, pensaban en la necesidad que podían tener las personas a donde Dios lo dirigía. La importancia de nosotros tener una persona genuina, de tener un profeta al lado, es muy importante. Esa es la clave de nosotros poder muchas veces tener soluciones en nuestra vida y tener una palabra profética. También el beneficio o el poder que carga un profeta. Vamos a leer porque voy a hoy especificar específicamente, a poner en ejemplo, es más que todo a Eliseo y a Elías. Y aquí vamos a ver cómo realmente estos hombres Dios los usa de gran manera, específicamente a Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Aquí vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 1 en adelante. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tenemos allí cada uno una viga, y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él le dijo: anda. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y la echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esto me llamó muchísimo la atención cuando empecé a leer, cómo el Espíritu Santo me ministraba y me decía el poder que realmente tiene un profeta. Y el Espíritu Santo me decía: hubo ensanchamiento en medio de un momento que ya no cabían en el lugar. Vemos aquí que uno de los siervos o uno de los hijos de los profetas le dice a Eliseo en ese momento: sabes que en este lugar donde estamos viviendo, donde realmente tú nos ayudas a nosotros a crecer y nos enseña la voz profética, cómo realmente podemos ser profetas, porque Eliseo tenía una escuela de profetas. Entonces aquí nos damos cuenta que él tenía a todas estas personas enseñándolos, pero era muy pequeño el lugar. Ya me imagino que se sentirían estrecho, incómodo en el lugar. Y ellos le dicen: vamos a hacer un lugar más grande,
vamos a buscar el ensanchamiento, no vamos a conformarnos con este lugar, creemos que podemos construir algo mayor. Aquí vemos que él dice, es verdad, vamos a hacerlo. Ellos le dicen en ese momento, ve con nosotros, pero no te quedes. Él le dice, tranquilo, yo voy con ustedes. Cuando realmente van al lugar de ensanchamiento, hubo un problema. Cada vez que realmente nosotros vamos a un lugar de ensanchamiento, de crecimiento, de multiplicación, siempre va a haber un pequeño conflicto, siempre se va a atravesar algo, siempre se va a atravesar un pequeño percance o problema en nuestra vida, para que realmente nos fijemos en lo que realmente estamos viviendo en ese momento de problema y no en lo que fuimos, que era realmente a lo que es ensancharnos, en engrandecer, en multiplicar. Dice la palabra que se le ha caído el hacha en el agua. Es decir, que yo me imagino que era como un lago, vamos a decir que era un lago, vamos a decir que era como un río, vamos a decir que realmente en ese momento era a lo mejor profundo, que no podían encontrar el hacha, porque si era en cualquier agua se podía ver y agarrar, pero aquí vemos que el hacha cayó profundamente en un lago o a lo mejor en un río, al punto que no podían ver para poder tomar y agarrarlo. Aquí vemos que realmente era prestado lo que tenían. Y ahí es donde realmente esta persona se empieza a preocupar en lo que se le había caído o perdido, que ni siquiera era de él. Una de las cosas que me llama la atención es que ellos estaban construyendo el lugar para ser ensanchado, para multiplicarse en ese lugar, para poder, como quien dice, ver en ese momento la comodidad. Cada vez vuelvo y lo resalto, que realmente vamos a ver la multiplicación de algo, siempre va a venir un pequeño problema. Pero dice la palabra que en ese momento esta persona se lo consulta al profeta. Y ahí es donde nosotros necesitamos resaltar la importancia de caminar con un profeta genuino, de tener un profeta al lado de nosotros, de poder tener un hombre o una mujer de Dios que se guarde, que tenga la voz de Dios, que tenga la presencia del Espíritu de Dios. Dice la palabra que le dice, ¿dónde cayó? Me llama la atención porque Eliseo en ese momento no le dice, ay, sí, ay, imagínate, no, Eliseo le dice, ¿qué es lo que está pasando? Vamos al grano. Él le dice, se cayó esto y esto no era mío. Y en ese momento agarra un pedazo de palo, que realmente como el palo va a traer o va a buscar la forma de subir algo que pesaba más, que era el hierro. Es imposible que eso suceda. Pero vemos aquí que el hombre de Dios agarra algo imposible para traer lo posible. Y ahí es cuando realmente vemos lo que dice la palabra en Romano. Lo que dice la palabra en Romano. Llama las cosas que no son como que si fuera. Él está agarrando literalmente algo que no se puede. El palo no se hunde. El palo queda siempre flotando. Pero el hacha sí, porque pesa, es hierro. Pero él agarra algo como que si realmente ya va a tener la solución. Y su fe era tan grande que está usando lo imposible a lo posible. Y en ese momento hace que el hacha pueda salir del lago, del río, o donde había caído del agua, que no lo podían agarrar o alcanzar. Es decir, que trajo solución. Es decir, que en ese momento no nada más pudo traer lo imposible a lo posible, sino que también se compadeció de alguien que estaba preocupado, que no era de él. Cuando realmente nosotros podemos ver la importancia, el beneficio de tener a un profeta, esas personas siempre se van a preocupar de lo que tú puedas estar pasando, de lo que tú estás viviendo. Van a querer orar por ti, van a querer interceder por tu vida, van a querer siempre decirle a Dios, Señor, yo no tengo el poder de hacer esto, pero tú me has dado la autoridad para poder orar, para poder ayudar, para poder extenderle la mano a esta persona. Aquí nos damos cuenta que hubo solución en medio de la imposibilidad. En medio del ensanchamiento nos damos cuenta que hubo un problema, pero eso no impidió para Eliseo hacer el milagro, traer la solución,
es importante que nosotros aprendamos no a ver el problema, sino a ver la solución de lo que está pasando en medio del problema. Cada vez que nosotros vamos a ver un milagro y vamos a extendernos y van a ver cosas en nuestra vida maravillosas, siempre se va a querer levantar algo para que nosotros nos preocupemos y nos distraigamos en eso y no en lo que fuimos, a lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Por eso es importante no ver el problema, es ver la solución en medio del problema, para poder nosotros enfocarnos a lo que estábamos haciendo. Eliseo dice, esto no fue lo que yo realmente vine, a preocuparme por un problema. Vamos a buscar la solución, vamos a hacer el milagro, pero nosotros vinimos fue a ensancharnos, a extendernos, a multiplicarnos en este lugar. La importancia del día de hoy, que tú entiendas, no veas el problema, ve la solución del problema. Llama las cosas que no son como que si ya fueran. Él agarró un palo para extenderlo en un lago, extenderlo en el agua, para levantar realmente algo que era imposible de sacar un hacha. Y lo pudo ver, ¿por qué? Porque llamó las cosas que no son como que si fueran. El poder de nosotros, ver la solución y no quedarnos en el problema. Ok, vamos ahora a segunda de Reyes también, capítulo 4, verso 1. Aquí vamos a aprender nuevamente el beneficio de tener a un profeta, la honra. Yo sé que muchas personas no entienden o no comprenden lo que es el valor de la honra. Es muy importante. Esto abre los cielos de una manera impresionante. Yo lo he podido presenciar y vivir. Es algo maravilloso. El poder de la honra, pero también el poder de nosotros creer la palabra profética. Nosotros poder entender lo que es soltar una palabra. Creer cuando un profeta te suelta una palabra, quise decir. Vamos a buscar aquí rápidamente, que no lo tenía en mi lista, pero el Espíritu Santo me lo está dando ahorita. Crónica, capítulo 20. Creed Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Primero nos dice cree en Jehová. Si tú crees en Dios, vas a creer en la persona que Dios te manda. Porque realmente mis ovejas oyen mi voz. Ellas reconocen. Entonces no, porque imagínate que uno tiene que estar creyendo en el hombre. No, tú vas a creer en esa mujer, en ese hombre. Cuando llegue a tu vida es cuando realmente tú conoces la voz de Dios, porque tú sabes cuándo es Dios, tú sabes cuándo es el hombre. Si tú conoces, tienes intimidad y tienes una relación con Dios, tú vas a saber cuando Dios te está hablando, cuando Dios te está mandando una persona. Entonces dice, cree en Jehová Dios, primero en Dios, y estaréis seguros. Para yo creer en Dios, yo tengo que estar segura, tengo que estar con la certeza de lo que Dios me está diciendo. Pues dice, creer en sus profetas y seréis prosperados. La palabra prosperada, no nada más económicamente, sino espiritualmente. ¿Qué fue lo que pasó en este momento con la mujer viuda? Fue eso, ella tuvo que creer una palabra que le había hablado un profeta para poder ver la multiplicación. Para tú poder ver la multiplicación, para poder tú ver, como quien dice, el ensanchamiento, para poder tú ver el crecimiento también espiritual, terrenal, de muchas áreas de tu vida. Es importante que siempre creas en Dios, te sientas segura de lo que Dios te está diciendo y a las personas que Dios te va a mandar, para que entiendas por dónde Dios te va a guiar y orientar. Entonces dice la palabra el aceite de la viuda. Hemos leído esto millones de veces, pero hoy vamos a volver a leer. Capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos, vasijas vacías, no pocas,
Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. En cuanto una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían la vasija y ella echaba el aceite. Cuando la vasija tuvieron llena, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras pocas vasijas. Y él le dijo, no, hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, y el cual le dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos viví de lo que le queda. Vemos aquí que Eliseo trajo solución en medio de la escasez y en medio de un problema de deuda. Aquí vemos que realmente Eliseo pudo ayudar a una persona viuda, no dándole dinero, sino dándole una palabra de sabiduría. Un profeta genuino siempre va a tener esa inteligencia, esa sabiduría de parte del cielo para impartirle a otra persona en medio de un problema o en medio de una deuda o en medio de una escasez. Aquí nos damos cuenta que esta mujer estaba preocupada como madre y como mujer porque su esposo había muerto y la había dejado con deuda. No sabemos por qué esta persona, si era un hombre de Dios, realmente había dejado a esta mujer con esta deuda. Lamentándolo mucho, es algo que yo he podido presenciar y he podido ver cómo las personas a veces se endeudan de una manera que no deberían. Gente que realmente se endeudan y son esclavos de las personas que le deben. Entonces aquí vemos que a lo mejor esta persona no le dio tiempo, no le alcanzó el tiempo de pagar porque le llegó el momento de irse, de morir, qué sé yo. Entonces aquí vemos que las consecuencias se la dejaron a una mujer. Esta mujer estaba literalmente angustiada porque los que iban a pagar en ese momento la consecuencia ni siquiera iba a ser ella, eran sus hijos. Es importante la importancia de padres y de madres, la importancia de no dejar maldiciones generacionales en sus hijos. Este hombre se había muerto, pero había dejado un problema en casa, había dejado una maldición que estaba arrastrando a sus hijos. Eso es muy importante. Aquí otra cosa vemos, que esta mujer estaba preocupadamente en un momento de imposibilidad, no tenía nada en casa aparentemente, lo que para ella era imposible. Vemos aquí que Eliseo le dice, yo no tengo nada que darte, pero sí puedo darte un consejo que tienes en casa. Aparentemente lo que para ella era poco, para Dios y para Eliseo era mucho. A veces nosotros queremos tener la multiplicación o queremos tener mucho y con lo poco Dios hace mucho. Dios no necesita la abundancia para traer la abundancia. Dios necesita lo imposible para traer lo posible, lo mínimo para multiplicarlo. Dice que él en ese momento le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella le dice, ay, lo que tengo es esto, imagínate, ¿qué voy a hacer yo con esto? Con eso poco que ella tenía era lo suficiente que iba a venir la multiplicación. Algo que me gusta, que él le dice, pide vasija prestada. Cuando él le dice, pide vasija prestada, ella no estaba pidiendo vasija, algo prestado que no era de ella, para derrocharlo, sino para poder multiplicarlo. Hay personas que se endeudan porque yo quiero un carro y todavía no tienen una casa. No, porque yo quiero esto y esto y lo otro, y no saben lo que es realmente hacer un negocio, no saben lo que realmente cómo invertir las cosas, en qué realmente, para qué vas a pedir un crédito en un banco, para un carro, que es algo que tiene más adelante la prioridad de comprártelo, que primero una casa, que primero estar estable. O sea, es importante que tengamos lógica. ¿Para qué estás pidiendo prestado? Ella pidió no para derrocharlo, ni para exhibirlo, ni para vivir de apariencia. Ella pidió para traer la solución en ese momento y después devolver lo que había pedido prestado. Gente que se endeuda de una manera para cosas que no tienen, no tienen, como quien dice, lógica, porque se están endeudando. Después están llorando, después están pataleando, después están gritando que porque me va mal, que yo no salgo de deuda, pero ¿para qué tú vas a pedir plata prestada si tú? No, porque yo no tengo ropa. O sea, confórmate con lo poco que tienes, trabaja y esfuérzate para lo que realmente hoy no tienes, y mañana podrás decir valió la pena, pero no te endeudaste
para exhibir y para decir, ay, no, ella se viste bien, para aparentar. No, no vive de apariencia. Porque el que vive de apariencia literalmente siempre va a vivir en angustia, porque son personas que realmente viven por lo que los demás digan de su vida y no por lo que ellos se sientan bien. Aquí nos damos cuenta que realmente esta mujer, cuando va al profeta, el profeta le da solución, le da sabiduría en lo que ella iba a hacer en casa, cómo ella realmente iba a entender lo que iba a multiplicar, que ella no tenía que para ella no era de valor. Y es importante que entendamos cómo Eliseo le dice, ¿sabes qué? ¿Qué tienes en casa? Ella le dice, no, nada más un poco de aceite. Para él era suficiente eso para darle la solución en lo que lo que ella en ese momento podía traer la multiplicación. La importancia de tener a un profeta genuino al lado, porque siempre Dios lo va a usar con la sabiduría y la inteligencia celestial. A través de su espíritu le va a dar estrategias, cosas que muchas veces tú no puedes tener. Mira, un profeta no nada más para traer una palabra de exhortación, sino también una palabra de bendición, una palabra que realmente no nada más te va a alinear, sino también te va a bendecir, una palabra que literalmente te va a abrir los ojos y te va a hacer entender las estrategias de lo que muchas veces tú no has entendido. Entonces aquí nos damos cuenta que a esta mujer le viene la multiplicación, y cuando le viene la multiplicación, ahí él le da otro consejo, porque ella podía en ese momento derrochar el aceite, pero le dice, ahora tienes la solución para pagarle a los acreedores, y con lo que te quede vives con tus hijos. O sea, ella le dice, aprende a administrarte, paga primero, soluciona primero, y con lo que te quede ahora tú vas a poder seguir bendecida para que tengas para ti y para tus hijos. O sea, no le digo, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras con el dinero y el aceite, derróchalo. No, le digo, paga primero, sé responsable, haz lo que primero tienes que hacer, y luego lo que te quede es para ti y para tus hijos. O sea, no, le supo ministrar lo que tenía. Un profeta te va a ayudar siempre con la sabiduría del don que carga, del Espíritu de Dios, sabiduría e inteligencia, ministrar lo que cargas. Te va a ayudar a multiplicar lo que cargas. Es importante tener conocimiento, la importancia de un profeta, porque la gente muchas veces menosprecia a los profetas porque están, como quien dice, rayados, porque no, los profetas dicen esto, los profetas dicen lo otro nunca se cumple. No, cuando un profeta genuino, ahí es cuando realmente tú tienes que valorarlo, porque te va a ayudar. Vemos aquí la manera de que el aceite realmente menguó o escasó, cesó en ese momento, porque realmente ella no atendió, no escuchó lo que el profeta le dijo. Pide vasijas prestadas, pero pide muchas, pide muchas. Él sabía que iba a ser muy multiplicado en ese momento el aceite, pero ella no entendió lo que era escuchar bien al profeta. Cuando un profeta te hable, cuando un hombre o una mujer de Dios genuinamente te hable, escúchalo bien atentamente para que puedas ver resultados de lo que se te está diciendo. Porque a mí me ha pasado gente que realmente yo le digo, Dios me dijo que te dijera esto, es por aquí, es por esta calle, es por este lugar, es por esta manera. Y Dios me dice que es así, es asado, es así. Dios me está dando sabiduría e inteligencia, que es esta cantidad, que es esta manera que tienes que ministrarte, es esto. Por no obedecer, he visto que realmente han tenido fracaso en su vida. Entonces, ella vio que en ese momento el aceite cesó, fue cuando ella no escuchó bien lo que él le dijo, muchas vasijas, porque iban a hacer mucho al aceite. Entonces, la multiplicación que iba a venir era muy grande, podía ser mayor, pero no pidieron lo suficiente. Cuando ella dice, tráeme más vasijas, el hijo le dijo, no, ya no hay más vasijas. Y ahí cesó el aceite. Entonces, es importante que nosotros siempre al profeta, al hombre o a la mujer de Dios, siempre lo escuchemos atentamente, que un consejo de esa persona vale oro. Mira, te estoy diciendo un consejo vale oro, ¿ok? Vamos ahora a Segunda de Reyes.
capítulo 4, verso 8. Vamos a ver de Eliseo y la tsunamita. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo realmente esta mujer honró a un profeta, lo que saca una honra a un profeta, pero también lo que un profeta honra, porque los profetas también pueden honrar. Él se sintió agradecido por lo que ella le hizo y ella se sintió en ese momento conmovida de que él realmente pidiera por lo que ella ni sabía que estaba necesitando. Vamos a leer verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Suné y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Aquí nos damos cuenta que esta mujer no era que gustaba de Eliseo. Eliseo en este momento vemos la gracia que cargaba, porque un profeta siempre va a cargar la gracia. Y esa gracia es lo que las personas dicen, pero quédate aquí un poquito más, quédate unos días más. No es que esa persona sea como quien dice, mejor que las demás, sino que carga la gracia de Dios. Y cuando uno carga la gracia de Dios, literalmente, esa gracia va a fluir. Y la tsunamita realmente sabía que Eliseo tenía algo especial y era la presencia. Y ella sabía que al ella tener a esta persona cerca en su casa, iba a ser muy privilegiada y bendecida. Porque ella no era que quería nada más al profeta cerca, que era un beneficio o realmente era un privilegio, sino que ella sabía lo que era tener a Dios en casa. Cuando tú recibes a un profeta, a una mujer, a un hombre de Dios en tu casa, en tu vida, literalmente estás recibiendo la presencia de Dios porque es lo que ellos cargan. Cuando vemos aquí, ella quería, ella insistía que comiese con ella. Mira lo que vemos aquí. Era una mujer importante, era una mujer con mucha reputación, dice la palabra. Cuando tú estudias la vida de la tsunamita, era una persona con posiciones, o sea, no era cualquier persona. Y esta persona, a pesar de todo, que tenía una buena reputación, podía buscar un presidente, podía buscar un alcalde, podía buscar otra cosa, quería ir un profeta al lado de ella, porque sabía el valor de lo que tenía, lo que era tener un profeta en su vida. Que tú puedas entender la importancia de tener un profeta al lado. Dice, cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer y ella le dijo a su marido, aquí ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa. El varón santo de Dios. Ella le está diciendo a su esposo, esta persona no es cualquier persona, esta persona carga a Dios. Yo necesito que tú entiendas lo que yo estoy entendiendo, lo necesitamos en casa. Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él, perdón. Entonces aquí es donde realmente vemos que ya no nada más dice, yo no necesito nada más tenerlo cerca, sino que cada vez que él pase por aquí, por Suné, esta es la casa donde yo quiero que él se quede, la honra. Y dice, ¿sabes qué? Voy a construirle una habitación con cama, esto, lo otro, lo otro. Y ahí es donde realmente vemos la manera de esta mujer no nada más honrar a Eliseo, sino a Dios, de querer tener a Dios en casa. Dice, aconteció que un día vino él por allí y se quedó en el aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que te haga por ti? Cuando nosotros somos agradecidos con las personas que nos extienden la mano, dice la palabra que esta mujer se sentía, que Eliseo se sentía muy agradecido. Y le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Me llama la atención porque Eliseo no le da dinero. Quizás a lo mejor no estaba en la misma posición que estaba la tsunamita, era una mujer importante. Pero él sí tenía algo que ella no podía tener. Y era tocar el cielo, tocar el corazón de papá para que la pudiera honrar y ayudar. Entonces aquí vemos que él le dice, ¿qué hago por ti? Aparentemente ella lo tenía todo. Tenía un esposo, tenía su matrimonio, tenía su casa, tenía una reputación, estaba cómoda económicamente, pero había algo que él sabía, que ella no sabía que necesitaba.
Y dice, ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella le respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Él le dice, yo puedo hablar con el rey, yo puedo hablar con cualquier persona más importante que tú. Si quieres hacer un negocio, si quieres hacer cosas grandes, yo te puedo abrir puertas con personas con buena reputación. Y ella le dice, yo estoy en medio de mi pueblo. Como queriendo decir, yo conozco a esta gente, yo sé en el lugar de, a mí me conocen, eso es lo de menos. Pero dice, y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi le respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y le dijo, no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Él pudo traer en la vida de esta mujer un milagro grandísimo. ¿Cuál fue el milagro? De que esta mujer pudiera ser madre. Aparentemente, su esposo era una persona de avanzada de edad. Dice la palabra que la mujer concibió y dio a luz en el tiempo que Eliseo le había dicho. Yo me imagino que Eliseo le dijo, mira, el año que viene, a esta hora, en este tiempo, tú vas a concebir, vas a tener un niño. Y ella dice, ¿cómo tú me vas a decir eso si mi esposo es una persona que ya no es mayor que yo, no podemos tener niños? O sea, aquí nos damos cuenta que él trajo una honra, pero también llamó las cosas que no estaban listas o que no estaban en ese momento como que si fueran. Y trajo una gran bendición que aparentemente para ella era imposible, porque su esposo ya era viejo, de edad avanzada, pero para Dios no hay nada imposible. Y esta mujer, por traer el hombre de Dios a su casa, tuvo una gran honra, importante esta parte, la honra de ambos lados, porque él la honró por el agradecimiento y ella siempre lo honraba. Más adelante, no lo voy a leer todo porque me voy a tardar mucho, vemos que el niño se enferma. Cuando el niño se enferma, realmente Eliseo no sabía nada y ella desesperadamente va al lugar donde estaba Eliseo. Cuando ella va al lugar donde Eliseo estaba, en ese momento, él le dice a su criado, ella viene hacia mí, la Sulamita viene hacia mí, pero no estoy entendiendo el por qué, porque Dios no me lo ha revelado. Es importante que tú entiendas que los profetas no todo lo saben. Los profetas van a saber hasta donde Dios se lo permite y lo que Dios le revela, porque ellos no son Dios, simplemente son personas que Dios escoge para abrirle el entendimiento, para darle esos dones, esos espíritus superiores, el entendimiento, la sabiduría, darles ese don maravilloso, pero no lo saben todo porque ellos no son Dios. Y vemos aquí que él aparentemente se siente incómodo porque él le dice a Dios cuando está orando por el niño, Señor, yo estoy en la casa de esta mujer y esta mujer está pasando por esto, mete tu mano por este niño. Y ahí es cuando el niño resucita. Ahí vemos la manera que un profeta siempre no va a saberlo todo, pero sí puede orar para que Dios solucione lo que en ese momento puede estar pasando en la vida de una persona. Que siempre cuando tenemos a un profeta al lado, podemos tener solución en nuestra vida. Entiende esta parte. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando ella en ese momento se le presenta ese problema con su hijo, en medio de esa imposibilidad, ella no corre a su esposo. Ella no le dice al esposo. Ella va hacia donde el profeta, porque ella sabía que su esposo no podía hacer lo que un profeta sí sabía hacer, que era clamar, que él escuchara su oración en el cielo para que le dieran respuesta y solución del dolor o la preocupación que ella cargaba. Y así como Eliseo, Elías y muchos profetas más pudieron traer de lo imposible a lo posible. Llamaron las cosas que no eran como que si fueran. Tú ves a Eliseo llamando las cosas que no son como que si fuera. El niño se murió. El niño aparentemente estaba muerto en la cama del profeta, pero él llamó las cosas que no son como que si fuera. Oró 7 veces hasta que el niño se levantó. Yo quiero que el día de hoy tú puedas entender lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20 dice, cree en Jehová vuestro Dios
y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Muchas personas están perdiendo los beneficios y las bendiciones por tan solo de esta cosa que voy a resaltar, y es el orgullo. ¿Por qué? Porque no, porque ella, porque él, porque el profeta, es decir, que el profeta, el más ungido, el que Dios siempre le habla. No, hónralo, valórala, respétala, para que veas el beneficio que Dios te va a dar a través de esta persona. No nada más en dinero, sino en la área espiritual te puede ayudar a crecer. También te puede dar inteligencia, sabiduría. En la área administrativa de tu empleo, de tu empresa, de cualquier lugar, para que tú entiendas en lo que tú menos pienses, Dios le puede dar esa sabiduría, esa inteligencia, y vas a poder fluir y vas a poder ver muchas cosas grandes en tu vida. Hoy culmino como comencé, el poder de la autoridad de un profeta, beneficios de tener a un profeta genuino a tu lado. Bendiciones, que Dios te acompañe y te guíe en todo tiempo, en todo momento. Recuerda a llamar las cosas que no son como que si fueran. Estás esperando algo muy grande, llama las cosas que no son como que si ya están listas. Que la palabra de Dios el día de hoy no nada más sea para escucharla, sino también para ponerla en práctica. Bendiciones.